¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. En una semana donde la noticia política fue el cambio de gabinete de 3 ministros, ¿no?, en el fin de semana largo. 4 días del viernes al lunes, en donde fueron cayendo algunos ya era sabido, ¿no es cierto? Juanchi Zabaleta ya había anunciado que iba a dejar su ministerio. Más allá de las complicaciones propias del ministerio que manejaba, porque tiene su interna en Hurlingham con Celsi y con la Cámpora. Entonces no iba a dejar el territorio servido a Celsi para que tenga un año más de política, cuando, bueno, los muchachos quieren pulsear en territorio. Y ahí va a haber una pulseada muy dura, porque hace rato que vienen, digamos, pulseando el territorio, no de ahora. Acordate que en la última elección estuvieron así de romper la unidad e ir con 2 listas. Es más, habían sacado 2 listas y los llamó y dije, muchachos, resuelvan esto. Y fuera del día del cierre llegaron a la ansiada unidad. Y en un Juanchi Zabaleta donde prácticamente tenía pocos concejales. Sí, y aparte lo que vale destacar también que Juanchi ya había anunciado que agarraba el Ministerio de Desarrollo Social porque estaba en un momento donde se discutía los mandatos que no iban a ser indefinidos. Entonces había un periodo de tiempo en el cual el intendente por entonces de Hurlingham necesitaba salir al ministerio a nivel nacional, tomarse ese margen de tiempo y después poder volver al municipio para presentarse en el futuro, en el 2023, y así ese tiempo darle para tener un nuevo mandato. Bueno, hoy la discusión está pasando con que no va a haber estos mandatos por 2 única vez, sino que se vuelve al formato anterior. Esto habilita nuevamente a que Juanchi pueda ser candidato en Hurlingham, pero como vos decís, Celsi se movía realmente muy bien. Algunos que tenemos conocidos ahí en Hurlingham hacía reuniones en una parroquia, en un centro de jubilados, te visitaba un club, y esto también hizo que esté todo convulsionado. Caminaba mucho el territorio. Y bueno, otro ministro primero, la ministra que se fue, la ministra de la Mujer, Gómez Alcorta, en realidad renunció porque estuvo totalmente en desacuerdo, me parece bien que está en desacuerdo, con que a las mujeres mapuche la hayan traído a Buenos Aires, sin ninguna necesidad, pues la verdad que si había que tener detenida, tenían que seguir ahí en Neuquén, en Río Negro en realidad. Y la verdad que me parece que, más allá que uno esté de acuerdo o no, hizo muy bien en renunciar porque era su convencimiento, y entonces asumió a Yelén Massina. Yelén Massina era en San Luis la que estaba a cargo del Ministerio de la Mujer, y es la ministra más joven en la historia argentina, 32 años, Flavia. Así es, 32 años para nuestra nueva ministra. La verdad que a mí me parece que está bien, me parece que es apostar a la juventud, me parece que es necesario también el recambio, pero bueno, sí coincido en que está bien que la elección de la ministra decir, bueno, yo no coincido con esto y haber renunciado. Y bueno, también creo que el hecho de que Milagro Sala continúe presa, ella habiendo sido su abogada, también me parece que es una sumatoria de cuestiones. Bueno, es una cosa que le achacaban a Gómez Alcorta, ¿no? Como siendo ministra en el gobierno, entonces si sigue Milagro Salas presa, no es culpa de Gómez Alcorta, digamos, ¿no? Pero la verdad que en eso Alberto también mucho con Milagro Sala, que yo, pero no movió un dedo, y Milagro Sala sigue presa. Sigue presa, salvo que algunos crean que no es una presa política, y entonces está bien que siga en prisión domiciliaria, digamos, pero una prisión domiciliaria muy dura, muy dura. Los vejámenes que hicieron a Miguel Rosala fueron terribles. Y después, la otra es Queriol, ¿no? El trabajo. Bueno, el trabajo, Moroni tenía toda la ficha comprada, era el ministro con peor no solo imagen, con peor gestión de todas. Es verdad. ¿No? Peor gestión de todas. El último conflicto, que fue el conflicto del gremio de los neumáticos, se puso del lado, no de los trabajadores, sino de los patrones.
Y algunos aduciendo que porque en realidad como ese gremio, ¿viste? Los delegados eran troquistas, eran del PO, el Partido Obrero, y en realidad un ministro de Trabajo peronista tiene que estar siempre al lado de los trabajadores. Y si los trabajadores eligen a un delegado troquista, lo eligen los trabajadores. Punto y aparte, y está bien, digamos. A mí que me llama la atención que no la designación de Olmos en sí, sino que no se haya consultado a la cúpula de la CGT, sino que en el seno de la CGT hayan dirimido estas cuestiones, que haya una cartera de 3, 4 personas para agarrar ese ministerio. ¿Por qué? Porque siempre, y lo dijimos acá varias veces que tuvimos invitados de ese rubro, ¿no? Del gremial, que se sentían un poquito afuera de lo que es el gobierno. Bueno, era una gran chance, una muy buena oportunidad para el presidente de la Nación sentarlos en la mesa y decir, bueno, definamos a ver quién los representa. Con lo cual, la designación de Olmos, al otro día o casi inmediatamente, la CGT se manifestó en contra. Sí, desde un lado, digamos, vamos a ver cómo está, pero en principio nos salieron, aunque sea por la escena, a apoyarla, como se hace protocolarmente, ¿no es cierto? Pero yo te diré una cosa, independientemente de las 3 designaciones, ¿no? Recordemos que Victoria Tolosa Paz es la que reemplaza a Juanchi Zabaleta. Políticamente se manejó muy mal el gobierno, y no solo con la CGT. Porque esto de que Alberto haya decidido, el presidente haya decidido, como son 3 ministerios que eran hombres míos, yo no consulto con nadie, pongo lo que quiera, bueno, ahora salir a decirlo, porque salió de ahí adentro, que él no consultó con nadie. Entonces, 2 veces mal, porque no consultó, y este es un gobierno, salvo que haya dejado de ser un frente de todos, y es el frente de uno, y si encima no consultó y después sale a decirlo, evidentemente esto juega para la fractura, no para la unidad. Por eso digo que estuvo muy mal el presidente en esta decisión de per se elegir él y después dar a conocer que eligió él per se. Sí, igual, más allá de los nombres, de los recambios, de quienes suben y quienes bajan, en la editorial del programa pasado decíamos que, bueno, que la realidad económica / política que estamos atravesando como argentinos y argentinas también es consecuencia de esta figurita repetida de lo que es el Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Entonces, a mí me parece que podemos criticar, digamos, desde ya la gestión de Moroni, pero yo no sé qué tanto va a cambiar la realidad con estas nuevas designaciones. Bueno, vamos a ver, producto de también problema que hay en el Frente de Todos para tener unidad de acción, es que el próximo 17 de octubre vamos a tener actos para lo que te guste. En lugar de hacer un acto central, único, una fecha emblemática, es el nacimiento del peronismo, este es un gobierno del peronismo. En lugar de hacer en el lugar que es, que la Plaza de Mayo, porque ahí nació el peronismo, en esa Plaza de Mayo tan simbólica, en la historia argentina y en la historia del peronismo también en particular, bueno, va a haber ahí un acto, pero un acto donde van a estar algunos dirigentes gremiales, los más combativos, algunas agrupaciones políticas, las denominadas kirchneristas, van a estar todas ahí también, y mucha gente que va a querer recordar el 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Después vos tenés a los gordos de la CGT en obra. Nosotros nos reunimos ahí, y los movimientos sociales, particularmente el movimiento de Evita, en La Matanza. En La Matanza. Evidentemente el movimiento de Evita siempre hace su juego, ¿no? Siempre ha hecho su juego. Cuando tuvo que arreglar con el Mitre Stanley, arregló sin ningún problema. Cuando tiene que arreglar en Buenos Aires, arregla con la Cámpora, en Córdoba arregla con Schiaretti. No tiene ningún problema. Y ahora van a La Matanza. ¿Por qué La Matanza? Obviamente La Matanza es un lugar emblemático del peronismo, todo muy bien, pero porque la mujer de Pérsico quiere jugar al Inter, cosa que me parece bien, todo lo que quieran jugar, que jueguen. Pero llevar todo un movimiento a La Matanza en virtud, ¿no?, de que la mujer, del que comanda el movimiento Evita, llevar el 17 de octubre ahí, la verdad,
Todos los movimientos son válidos y esto también muestra a las claras las fracturas internas y la deslucidez que tiene el Frente de Todos de unificar y aunar esfuerzos. Cada uno es leal a sus intereses, a sus acuerdos políticos y a sus sectores a los que representan. No nos olvidemos que la punta de lanza la había llevado adelante Alberto de querer hacer un 17 de octubre en Tucumán. Y no tuvo eco, duró 5 minutos esa propuesta. Entonces, con lo cual cada uno se va a mover este 17 de octubre según sus realidades, según sus lealtades. Todas son válidas, nadie tiene el peronómetro como se dice, pero es una cuestión de debatir profundamente porque ya todos parecen que están en la largada a un escenario del 2023 donde falta mucho, donde hay muchos cimbronazos en el medio, donde Sergio Massa en este momento está en Washington tratando de espadear el kilo de arroz, o sea, es un gran supermercado esto, hay un montón de góndolas, un montón de productos y nosotros estamos peleando por un kilo de arroz, dólar soja, le damos la bienvenida a 15 dólares diferentes en nuestro país, cuestiones que están muy desequilibradas y la política no va a salir de este eje de desequilibrio. Bueno, Sí, yo a esto del 17 de octubre también le sumo, como para que miremos esto también desde una perspectiva más integral. El 25 de mayo el gobierno no organizó, el gobierno nacional no organizó ningún festejo, ninguna conmemoración. 9 de julio pasó lo mismo. Y ahora el 17 de octubre, que también tendría que ser una fecha de conmemoración y por lo menos para un sector de la población en la cual el gobierno dice entenderse dentro de esa línea, tampoco hay una cuestión organizada. Me parece que hay una, no sé si voluntad política, pero sí una desinteligencia política en no conmemorar o en no festejar símbolos que algunos son símbolos patrios, pero otros también son símbolos políticos. Y me parece que esto ya es una constante dentro de por lo menos de la postura nacional. Bueno, y en estas sin razones, ¿no?, a veces que hace el oficialismo, nos encontramos enfrente a la oposición, a un Mauricio Macri, una oposición que como cree que ya ganó en el 2023, se atreve a decir cosas que no las diría si pensaran que todavía el 2023 tiene que definirse. Digo esto porque en su libro, que ya sabemos algunas cosas, el libro de Mauricio Macri, ¿para qué?, dice lo que va a hacer, y la verdad que después de leer lo que va a hacer, no me imagino cómo uno puede llegar a votar. Va a haber gente que lo va a votar, obviamente, pero dice que primero te va a privatizar las jubilaciones. Sabemos lo que fue eso, las AFJP. Te dice que va a privatizar todo. Vos fíjate que cuando Mauricio Macri llega en el 2015, se encuentra con un país desendeudado. Si llega a la presidencia ahora no se va a encontrar con un país desendeudado. ¿Y con qué se va a financiar? ¿Será con Vaca Muerta, que la querrá regalar? ¿Querrá regalar el litio? ¿Querrá regalar las últimas joyas de la abuela, lo poco que queda? ¿Querrá, con el fondo de sustentación de los jubilados también liquidar todas las acciones? En realidad es muy preocupante. Y no solo eso, sino que dijo que acá no hay término medio y si hay protesta social, y bueno, se va a reprimir. Van por los derechos de los trabajadores, pero lo dice él, no es que lo digo yo, lo dice él en su libro y es clarito. La verdad, no entiendo esta post-verdad de la política o esta cuestión de la política, no la entiendo. Solo sabemos una cosa, que para ser candidato aparentemente se necesita sacar un libro. Macri no quiere perder eje de escena. Todos están jugando dentro de Juntos por el Cambio a ver quién está más a la derecha, quién es más duro con el trabajo, con el desempleo, con los jubilados, con los escolares, con lo del secundario, digamos, siempre con esos matices que suelen llamar un poco la atención, pero que a su público de seguidores lo radicaliza en la postura, porque lo que genera Mauricio Macri es esto, y esto empieza a discutirse y a verse en los senos familiares y de amistades. ¿Pero por qué? Porque
obviamente que tiene seguidores en todo ámbito, ¿no? Y se empiezan a generar algunas discusiones y alguna postura sobre estas cuestiones que vos bien marcabas, Carlos. ¿Qué va a pasar si llega Juntos por el Cambio nuevamente? Cambia un poquito las recetas, acelera, como dijeron que lo van a hacer, y empieza a estar en juego el laburo del trabajador. Ya no solamente se discute los salarios como nosotros decimos, ¿no? Que es una espiral, una escalada, el salario, las paritarias, la inflación y demás, sino que se va a empezar a discutir quién tiene y quién no tiene trabajo. Bueno, estas son las cuestiones que se vienen, y no querer perder escena ante un Larreta, ante una María Eugenia Vidal, ante Bullrich. Esto lo que genera es que Mauricio Macri, los medios sigan consumiendo y sigan abasteciéndose de todas las definiciones que él viene dando. Yo creo que también que estos discursos que ahora se radicalizan, también se radicalizan porque hay una mirada en la gente y en los bolsillos de absolutamente cada uno de nosotros, pensemos como pensemos. Hay una realidad que es que la plata no alcanza, cada vez alcanza menos. Ya son muchos años también de inestabilidad económica para la gente. Y también está esta cosa, me parece a mí, pero bueno, ahora lo vamos a hablar con una psicóloga que está acá en nuestro piso. Me parece que también ya la gente que incluso que ha votado a Mauricio Macri en el 2015, que por ahí seguramente votó también a Cristina Fernández en el 2011 y que en el 2019 votó a Alberto Fernández, esa parte media que va votando diferente, digamos, no es que tiene una ideología en particular. Me parece que ya es como que, bueno, con Macri estuvimos mal, pasaron a votar, dieron un voto de confianza, en definitiva, a Alberto Fernández, la cosa sigue igual, y me parece que es esta sensación de son todos lo mismo, con este estoy mal, con este estoy mal, y también me parece que ese caldo de cultivo de esa sensación de votes a quien votes y tengas la ideología que tengas, estamos mal económicamente, es lo que permite en definitiva que salgan personajes como Milei a decir absolutamente cualquier cosa. Y esta también intención de, bueno, vamos a probar algo diferente, vamos a probar algo distinto, cuando sabemos que no es ni diferente ni distinto. Digamos, lo que está proponiendo Mauricio Macri en su libro es que volvamos a ser la Argentina de 1930, básicamente. Entonces, privatizar las jubilaciones es algo que ya ha sucedido en las décadas anteriores. Entonces, me parece que esta sensación de hartazgo, de da todo lo mismo, de da todo igual, de no importa quién gobierne, vamos a estar mal, y está esta perspectiva de que vamos a seguir estando mal, es lo que permite que cualquier discurso sea válido y genere esta sensación de posverdad. Sí, y en esta de la posverdad, algunos han convencido que el caballo en realidad es un perro grande. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que compartimos en su educación y conectamos con más oportunidades con las escuelas. Decimos presente y hacemos futuro. Y dar presente con futuro. Plan integral de asfalto en Merlo. Más de 200 nuevas cuadras asfaltadas en el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto.
Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800 222 5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro invitado hoy en piso, con Perla Torales. Ella es psicóloga, especialista en perspectiva de género. Gracias por estar acá, Perla. Gracias por la invitación, al contrario. ¿Estuviste este fin de semana en San Luis? Estuve este fin de semana en San Luis, un encuentro que sucede después de 2 años de no haber podido encontrarnos entre todas las mujeres, más de 120.000 mujeres en San Luis, un encuentro histórico y verdaderamente reconfortante poder volver a discutir y poder volver a encontrarnos en una agenda que, bueno, sigue en un montón de cuestiones para profundizar, ¿no? Si bien hay avances y hubo situaciones, la pandemia nos dejó un saldo de análisis en relación a todo lo que tiene que ver con el cuidado, en relación a nuestro rol en nuestra comunidad, que bueno, fue interesante también encontrarse con esas problemáticas y con esas propuestas, ¿no? ¿Por qué crees que mediáticamente no se le ha dado la importancia que, imaginémonos, San Luis, 120.000 mujeres de todo el país, sí, es un titular para todo, primera plana, imagínate, 100.000 habitantes y 120.000 mujeres, claro, conviviendo ahí, en una ciudad que no fue preparada para recibir esa cantidad de mujeres, ni tampoco fue preparada para recibir un encuentro nacional de mujeres, plurinacional de mujeres, diversidades. Realmente nos encontramos como con mucha desinformación por parte de la comunidad, con mucho miedo también por parte de la comunidad. Después resultó ser que bueno, quienes se resistían a trabajar, o los taxistas, o quienes vendían, o los negocios, terminaron generando mayores ingresos, terminaron encontrándose con un montón de mujeres que sororamente se encontraban a charlar, a tomar mate, a juntarse. Y bueno, nada, realmente nos suele pasar esto, ¿no? Que cuando vamos a las provincias nos encontramos con todo un discurso antifeminista, que bueno, viene un poco a demonizar el lugar que tenemos las mujeres en estos encuentros. Para mí estos encuentros son vitales para la construcción de nuestra propia agenda. Es un tiempo de encuentro y es un tiempo para nosotras, que es lo que nunca nos sobra a las mujeres, ¿no? Tiempo. Y además está bueno que vayan todos los años rotando de provincia en provincia. Si mal no tengo la información, porque este año lamentablemente no pude ir, el próximo encuentro va a ser en Río Negro. Bariloche, exactamente. Ay, qué lindo. Ya fue en 2011 fue en Bariloche, qué bien. Bueno, yo quería preguntarte porque antes de la pandemia, la comisión
más convocada en estos encuentros, bueno, nacionales, ahora plurinacionales de mujeres, la comisión más convocada era la de aborto. Exacto. Y ahora que ya contamos con aborto legal, seguro y gratuito, quería preguntarte cuál es ahora en la actualidad la comisión que más convoca a las mujeres en estos encuentros. Los talleres fueron sumamente diversos y la verdad que hubo talleres como muy novedosos o talleres que no habían estado como propuesta. Reforma judicial feminista, por ejemplo, fue uno de los talleres más convocantes y más participativos. Lo que sucede con los talleres es que cuando hay mucha convocatoria suelen dividirse y suelen generarse más aulas y espacios de trabajo. Creo que hoy la agenda tiene que ver un poco con esto también, con la reforma judicial, que creemos que es un poco la problemática central de lo que nos sucede con las violencias y lo que nos sucede con las injusticias en todo sentido, ¿no? Un sistema, un partido judicial que es patriarcal y que claramente toma decisiones sobre nuestras vidas condicionándonos de una manera cruel y de una manera injusta también, ¿no? Entonces, esos espacios han sido, los de aborto siguen siendo espacios, los de derechos sexuales, porque en lo que se está trabajando es en cómo hacemos que una ley que salió en medio de la pandemia pueda empezar a instrumentarse o a implementarse, ¿no? Porque en su momento fue la bandera, la lucha, el pañuelo verde, las compañeras militando cada una de las decisiones en el Congreso. Y después la pandemia lo que hizo un poco fue también volvernos hacia adentro y ahora nosotras empezamos a trabajar sobre nuestra propia agenda y a invitarnos a repensar qué pasa con las leyes. Las leyes son letra muerta si no hay ejercicio, si no se hace carne en la calle, en cada una de las compañeras, en cada uno de los espacios, en los hospitales, en los centros de salud. Si eso no se ejerce, no existe, digamos, ¿no? Yo me voy a quedar con este último concepto que dejaste de la agenda que llevan adelante las mujeres. Mujeres y política han reivindicado cada una de las luchas, la han hecho visible, han militado y han hecho que nosotros como hombres hemos prestado atención a cada uno de los espacios que ustedes discutían. Ahora bien, te lo traslado a la política, se acaban de ir 3 personas del gabinete, asumen 3 mujeres. ¿Podemos decir que el gobierno de Alberto Fernández es lo más abierto posible para el espacio de las mujeres en la toma de decisiones? Nosotras no hablamos solamente de que las mujeres asuman el poder, sino de que quienes asumen el poder sean feministas o tengan una perspectiva de género, ¿no? No alcanza solamente con que sean mujeres, sino con qué mirada gestionamos por políticas públicas más justas para todas, todos y todes. Que sean mujeres no garantiza la equidad. Nosotras sí entendemos que sean mujeres pueden llegar a garantizar que los intereses que los varones históricamente no vieron empiecen a tener agenda y empiecen a hacerse realidad. También es cierto que estamos a 1 año y medio, a un mes del Mundial, y la verdad que el año se terminó, el año de gestión. O sea, lo que a mí me preocupa es cómo hacemos para que en este año, en este tiempo que nos queda de este año, más el año de gestión que queda, podemos realmente revitalizar las políticas públicas en un ministerio, por ejemplo, de las mujeres y diversidades, que nos costó muchísimo instalar en medio de una pandemia, que se tuvo que reconstruir de cero y que todavía necesita mucho más presupuesto, ¿no? Somos nosotras las que vamos a pelear por el presupuesto para que esas políticas públicas realmente se concreten. Existen intentos, existen propuestas de políticas públicas que ayudaron un montón en relación a en intentar solucionar situaciones de crisis o situaciones de... Pero falta la profundidad, me parece, ¿no? Todavía nos falta cómo seguir trabajando. Y eso es también porque no hubo un tiempo adecuado para poder construir esto. Yo creo que hubo 2 años que intentamos sobrevivir a situaciones de violencia que, por ejemplo, en la pandemia se profundizaron y que hubo que atender. Nuestro gran problema es siempre cómo salimos de la asistencia y empezamos a trabajar en la prevención o en la gestión de políticas públicas que sean
más integrales, ¿no? Y que no nos lleve todo el tiempo, todo el presupuesto a la atención de la crisis o de la situación de crisis, sino que podamos pensar en planificación, que podamos pensar en políticas de largo plazo, cómo hacemos que las mujeres y diversidades empiecen a tener ingresos o empiezan a generar, no sé, mayor independencia económica, por ejemplo, que es un gran factor de desigualdad. Bueno, ahí en cuanto a las políticas públicas, no sé cómo hacerte esta pregunta. Te quiero hacer muchas preguntas porque aparte el tema de salud mental y perspectiva de género son dos temas que a mí me fascinan. Y pensando que la Argentina es el país más productor de psicólogos en el mundo. De las carreras tenemos más elegidas. 200 psicólogos por 100.000 habitantes, que es un montón. Si bien la gran mayoría están concentrados en lo que es el AMBA, quería preguntarte si a nivel mundial, si esto quiere decir que tengamos mayores cantidades de psicólogos, si esto también se refleja que a nivel mundial estamos más avanzados en salud mental, por un lado. Y por otro lado también preguntarte cómo es esta cuestión en perspectiva de género en cuanto a la salud mental, ¿no? Yo escucho a amigas, escucho compañeras, escucho también clientas porque soy abogada, en donde la gran mayoría de mujeres en algún momento de su vida dice, bueno, necesito hacer una terapia y consulta con un terapeuta. Los varones, la gran mayoría, tienen más rechazo a por ahí acudir a un especialista. Entonces también yo quería preguntarte si bien existe en materia de política pública la línea Hablemos, que es una línea que largó el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires precisamente para los varones que son violentos, que ejercen violencia. La realidad es que también cuando vemos las estadísticas de ver cuántos varones llaman, la realidad es que la gran mayoría de esos varones que llaman a esa línea llaman porque se los ponen como en condiciones sus parejas para continuar en la relación. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas? Que hay muchas políticas públicas para las mujeres en situación de violencia, pero esto nos está reflejando en qué políticas públicas o si es suficiente lo que estamos haciendo para que los varones sean los que empiecen a hacer una terapia, los que empiecen a pedir ayuda, y cómo también eso por un lado desde la... Estoy haciendo un montón de preguntas, no sé. Por un lado la cuestión de las políticas públicas y del Estado, y por otro lado también nosotras como amigas, como compañeras, como parejas, que vemos que hay situaciones que hay red flags, cómo poder acompañar también esas situaciones, ¿no? Con los varones específicamente. Sí, voy a tratar de ordenarme en la cantidad de preguntas que me hiciste. Justamente hoy estaba tratando de ordenar de qué hablamos cuando hablamos también de terapia con una perspectiva de género, porque no es lo mismo, por lo menos desde mi experiencia, trabajar desde una psicoterapia o de una terapia con perspectiva de género, desde una lógica más de equidad feminista, es decir, que las intervenciones tienen que ver con desandar mandatos, con desandar el malestar que tiene la desigualdad de género. Y esas intervenciones tienen que ver con empoderar, tienen que ver con aumentar la autoestima, tienen que ver con generar estrategias para salirse de la encerrona que nos plantea el sistema patriarcal, ¿no? Todo el tiempo el sistema patriarcal nos impone un deber ser que genera malestar. Y yo siempre le digo a las pacientes, ¿no? Que creo que en lo que hay que trabajar es en el desarrollo de un pequeño egoísmo que nos permita mirarnos a nosotras cuando todo un sistema nos exige mirar a otros. Este sistema nos pide todo el tiempo estar cuidando de otros. Y el hecho de estar cuidando de otros repercute en mi descuido automáticamente, ¿no? Y eso tiene efectos, tiene sintomatología particular, digamos, ¿no? En España se desarrolla por ahí esta lógica más de psicoterapia con psicoterapia de equidad feminista, ¿no? Que tiene que ver con de qué manera entendemos eso que se patologiza producto de la violencia. Las mujeres que están en situación de violencia, que atraviesan un estrés postraumático y que no pueden ser acompañadas por políticas públicas, quizás desde salud mental, desde una perspectiva de género, se medicalizan.
Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de corrernos de esa situación? Se medicaliza una sintomatología propia del efecto de haber vivido años y años y años en esa desigualdad, en ese malestar. Entonces digo, ¿cómo pensamos políticas públicas en salud mental? Bueno, en primer lugar, empezar a pensar en la formación en la facultad. Digamos, hay una sola materia que es optativa en la Facultad de Psicología, por lo menos en la UBA, a pesar de haber pasado un montón de años desde que yo me recibí en el 2004, digamos, aún hoy, una sola materia optativa que trabaja el tema de género, que todo el tiempo está luchando para que no se corra del programa. Entonces digo, es difícil y es complejo porque en la realidad con lo que te encontrás es que si intervenís desde esa perspectiva, hay cambios. Es que en realidad, Perla, y te agradezco tu tiempo y te vamos a volver a llamar porque te vamos a invitar porque esto abre un montón de puertas, ¿no? Como es una cuestión cultural, también creo que la perspectiva de género tiene que estar en todas las universidades y en todas las carreras. Pero esto lo dejamos para debatirlo para más adelante. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, al contrario. Una pequeña pausa y estamos ya vía Zoom con Rosendo Fraga para hablar con él precisamente sobre la actualidad que está viviendo hoy nuestro país. Un segundito y ya volvemos. Presente. En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro. Recuperación de espacios públicos. Más obras para nuestros vecinos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800-222-5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y ya estamos vía Zoom con Rosendo Fraga. Gracias por estar ahí, Rosendo. No, gracias por llamarme. Bueno, Rosendo, hay muchas preguntas para hacerte, como recién decía Jorge, pero la primera que se me ocurre a mí es
Me parece a mí, o en realidad el papel del presidente está totalmente desdibujado, a tal punto que, por ejemplo, tuvo un hijo y no repercutió en la sociedad eso, pasó inadvertido. Bueno, sí. Yo creo que acá hay, ¿no es cierto?, una pérdida de espacio político por parte del presidente, y tiene una explicación, yo diría, bastante simple. El espacio que ocupa la vicepresidenta. Nunca tuvimos un vicepresidente con tanto poder político en la Argentina como es Cristina Fernández de Kirchner. Y esta pérdida de espacio, me parece, se corresponde al rol muy fuerte que tiene la vicepresidenta. ¿Es lógico que la gente de Cambiemos piensen que ya ganaron la elección del 2023? No, en ninguna parte del mundo, un año antes, la elección está definida, ni mucho menos, ¿no es cierto? Yo digo que, evidentemente, con una economía como está, en este momento, tasa de inflación, nivel de pobreza, no es fácil para quien gobierna ganar la elección. Y esto es así. Ahora, también tenemos un sistema electoral particular. Si nuestro sistema fuera el chileno, colombiano, brasileño, francés, que hay que sacar 50% para ganar, yo diría así, el oficialismo está muy complicado. Ahora, nuestro sistema, si yo saco 40% y tengo 10 puntos de ventaja sobre el segundo, es decir, el segundo está debajo del 30%, gano en primera vuelta. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede? El 40% con el poder en la mano no es imposible. Macri perdió con 41, con una economía difícil. Ahora, la otra cuestión es qué pasa con el otro 60. Bueno, este es el punto. Hay una división de la oposición que puede profundizarse. Entonces, 40% con una oposición dividida en 2, como está, o en 3, si hubiera algún problema. Bueno, ese es el escenario donde el gobierno tiene una chance. Muy bien, hablando de la oposición, lo trajiste a escena y quiero tomar esto último que dijiste. Hoy por hoy todos están siendo visibles, cada uno de su lógica, de su perspectiva, tratan de ser los posibles candidatos que confronten, no sabemos con quién todavía del frente de todos. ¿A quién vos ves con más chances legítimas de llegar a la contienda en el 2023? ¿Será Macri con este lanzamiento del libro? Primero, Milei va a ser candidato. Milei va a ser candidato y esto ya marca una división. Y si saca 10, 12, 15, lo veremos eso. Pero va a ser candidato y hay una división de la oposición. ¿Qué es lo que yo veo en Juntos por el Cambio? ¿No es cierto? Veo una tensión radicalismo-pro que no está fácil de resolverlo y la competencia interna dentro del PRO. Yo diría que, en una opinión, al que veo claramente con vocación presidencial es a Macri, ¿no es cierto? Es el punto. Ahora habrá que ver, hay que ver, falta mucho, las candidaturas se van a estar definiendo mayo del año que viene, siempre que se mantengan las pasos. Falta mucho tiempo por ahora, veo un Macri que va creciendo. Bueno, Rosendo, te saluda Flavia Cartavia, un gusto. Justamente vos mencionabas el detalle de si hay paso, ¿no? Porque escuchando tu intervención en donde hablamos de poder ganar en primera vuelta con 40 puntos, con una ventaja de más de 10 con el segundo, esto es un escenario que no se ha dado durante, digamos, desde el momento que se implementaron las PASO. Eso sí era un resultado que se dio, por ejemplo, en el 2007 con Cristina Fernández, pero después, una vez que se aplicaron las PASO, no volvió a suceder ese fenómeno. Y por otro lado, también quería preguntarte respecto de, bueno, si ya lo vemos a Macri como candidato, ¿podemos entender que la candidata natural para enfrentar a un Macri sería Cristina? Bueno, primero, en 2015, ¿verdad? Es decir, hubo segunda vuelta. Hubo segunda vuelta y sacó el segundo, es decir, eso no hay que darlo por cerrado, ¿no es cierto? No hay que darlo por cerrado. Bueno, yo creo que Cristina, la candidatura de Cristina la vamos a ver crecer los próximos meses.
en mayo tomará la decisión. Es decir, yo creo que hoy decir si va a ser candidato o no lo sabemos. Yo creo que ella va a tomar su decisión en mayo. Ahí decidirá si va a la presidencia o si va a la senaduría bonaerense, ¿no es cierto? Pero creo que Cristina probablemente va a jugar con las dos alternativas abiertas hasta el mes de mayo. Yo vislumbro un escenario muy similar al de Brasil, con dos polos de poder muy por arriba, calculo yo, del 40%. Pero más allá de esto, vos hiciste siempre mención, desde que interveniste en tu alocución, al factor económico. ¿Cómo se explica esta espiral peligrosa entre salarios, inflación, paritarias? Si el bolsillo sigue flaco y sigue perdiendo ante la inflación, ¿cómo hace un gobierno que tenga el poder, el Ejecutivo, para mantenerse y ser competitivo a la hora de la elección? Es difícil, pero no es imposible. Fíjate lo siguiente, el año 89, la hiperinflación. El candidato de Alfonsín, que era Angelós, sacó 38% en la hiperinflación. Macri, 3 años atrás, con una economía muy difícil, sacó 41% en la elección de primera vuelta. Es decir, lo que yo quiero marcar es decir, con una economía así, 50 no se saca. El 40 al oficialismo es un objetivo que se puede alcanzar. Después veremos si se alcanza o no se alcanza. Ahora, es decir, la polarización se da normalmente en la segunda vuelta. Aún en un país muy polarizado como Brasil, ¿no es cierto?, quedó fuera un porcentaje de votos importante. Creo que en este momento en la Argentina la polarización va a ser más leve que en otros momentos. Y la economía, ese es el punto, la economía le impide al gobierno ganar en forma mayoritaria. Eso es, y la chance la da la oposición. Pero nunca nada está cerrado. Sí, digamos, Rosendo, quien era hasta hace unos meses el candidato natural de la oposición, por ser el jefe del distrito, de uno de los distritos más importantes, como la Ciudad Autónoma, que es Río Larreta, vemos que ya no es tan candidato natural y que cada vez se está complicando más esto de alinear al resto de la oposición. Ahora bien, yo te diré una pregunta. Vemos que a nivel regional están triunfando partidos de centro-izquierda. Y en Europa están triunfando partidos de derecha. ¿Esto es así o en realidad están triunfando las oposiciones? No, a ver, yo te diría que si uno observa, ¿no es cierto?, las elecciones que tenemos en la región, gana el centro-izquierda, pero pierde, no por muchos puntos, una derecha que antes no existía. Si vos tomas el caso de Chile, ¿no es cierto?, gana Boric, nueva izquierda, pero sale Katz el segundo con 45%, que es un candidato no de centro-derecha como Piñera, de derecha o de derecha conservadora. Tomás el caso de Colombia, gana un candidato de centro-izquierda, Petro. Ahora, segunda queda un señor Hernández, que sacó el 47%, que es normalmente uno de derecha conservadora, el estilo europeo. Y en el caso de Brasil, lo estamos viendo, Lula va con más chance, pero Bolsonaro, un candidato bien de derecha, yo diría, va a quedar, bueno, cerca del que gana, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que el sistema de opciones políticas se va polarizando, el sistema de opciones políticas, ¿no es cierto?, entre una fuerza de derecha y otra de centro-izquierda, más a la derecha que las que estaban antes. Siempre, pero cada caso en particular, ¿no es cierto? Yo veo a la Argentina con menos polarizado que fue Chile, Colombia y Brasil. Bueno, esto que me estás diciendo es que hay muy pocas chances para cualquier avenida del medio, provengan de la derecha o de la izquierda, y esto sube las chances de que el candidato finalmente va a ser Milei, Macri desde un lado, y desde el otro lado, como vos decís, puede ser que suba mucho la candidatura de Cristina, porque es la que representa más, digamos, al otro polo. Yo lo digo así, mirá, la moderación está pasando de moda. La moderación, que a mí es un valor que me gusta mucho en la política, tengo que reconocer que está pasando de moda. No solamente en la Argentina, sino en la región, en Europa y en Estados Unidos. Rosendo, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapuntos Rosendo Fraga, muy claro en sus definiciones. Bueno. Y nos dejó un panorama que uno por ahí puede vislumbrar que finalmente va a ser ese el panorama, ¿no es cierto?, del año que viene. Y me gustó la última frase, la moderación está pasando de moda, porque siempre moderación es lo que le pedimos a los políticos, ¿no? Basta de grietas, empiezan a juntarse y demás, bueno, las posiciones empiezan a radicalizarse. Exacto, un amigo mío me decía, es muy lindo juntarse, pero primero decime para qué. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800-222-5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Presente. 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 En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Merlo crece en seguridad. Fortalecimiento de controles y operativos en todo el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Súmate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y vamos a una pequeña, brevísima recorrida por el conurbano bonaerense y vamos a ir a Pilar, porque precisamente este lunes, feriado, se llevó a cabo ahí las fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar. Y esto es lo que nos decía precisamente su intendente, Federico Achával. La verdad, contento de poder participar de este desfile tradicional de nuestra patrona de Pilar, la Virgen del Pilar, con muchísimas instituciones, muchísimos vecinos y vecinos que vinieron a disfrutar de este desfile y a desfilar, ¿no? Tuvimos la posibilidad de que desfilen nuestros héroes de Malvinas, que desfilen los bomberos, que desfilen todas las escuelas del distrito, muchísimas instituciones, centros de jubilados, los clubes municipales, distintas áreas del municipio, centros tradicionalistas, realmente una multitud de gente desfilando, celebrando nuestras fiestas patronales, viviendo la historia y la tradición de nuestro Pilar. Sí, para nosotros es muy importante tener la posibilidad de estar en permanente contacto con las distintas instituciones, que la comunidad reconozca su historia, su tradición, eso une mucho
mucho a nuestro pueblo, para nosotros es muy importante, conformamos comunidad a partir de este tipo de celebraciones y realmente hoy se vio, ¿no?, muchísima familia participando, acercándose, disfrutando de este desfile y fundamentalmente seguir trabajando para que Pilar tenga este presente para proyectar un mejor futuro. Bueno, esto es lo que nos decía el intendente de Pilar, Federico Achával. Pilar, un distrito que está trabajando muy bien, sobre todo en materia de construcción de escuelas. 11 escuelas se han construido en Pilar. O sea, es un intendente que trabaja y todo aquel que trabaja le tiene que ir bien. Bueno, hoy nos quedó el programa recontra corto. Tenía más ganas, cosas más para preguntarle a Achával, también a Perla Torales, porque nos queda, viste que cuando te quedas con ganas de seguir hablando de estas cosas, sí. Al menos me pasó a mí, no sé ustedes. Lo bueno que vamos a tener oportunidad de volver a invitarlo, con Rosendo también, porque la política está en constante desarrollo y acá hay títulos todas las semanas. A veces los podemos debatir, pero a veces la semana nos queda muy alejada un título del otro, ¿no? Así es, y la política de género que tiene tanta controversia, que mucha gente se va de reto a Satanás, ¿no es cierto? Me parece que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar y hay que convencer. Y es hablando. Y generando empatía también con el que piensa distinto. Sí, en ese plan estamos y también desde la conciencia de ser comunicadores y apostar también a una comunicación, no sé si feminista, pero por lo menos con perspectiva de género. Bueno, habló la abogada feminista. Y a ustedes muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.